gustaría llamar a nuestros panelistas que nos estarán acompañando en el primer panel Global Economic Trends, donde tenemos como moderador a Cuauhtémoc Sánchez, consultor, estratega y economista de Harvard. Tenemos como panelista también a Sergio Torres, director de Estrategia, Innovación y Sostenibilidad en BBVA. También como panelista a Javier Reza, presidente de la Cámara de Comercio México-España, Comisión PYME. También como panelista a Amit Migliani, presidente de la India Mexico Business Chamber, y Armando Zúñiga, presidente de Coparmex. Por favor, un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Muy buenos días a todas y todos, a todas las personas que nos acompañan aquí presencialmente y de manera virtual a este foro en el panel de Global Economic Trends. Les damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy estamos vestidos de gala porque contamos entre nuestros panelistas para tratar el tema de las tendencias económicas hacia adelante al señor Sergio Torres, que es director de Estrategia, Innovación y Sostenibilidad de BBVA. Acá estás. Bienvenido. A Javier Reza, que preside la Comisión PYME de la Cámara Española de Comercio en México. Muchas gracias. Armando Zúñiga, que preside Coparmex en la Ciudad de México. Y Amit Migliani, presidente de la Cámara de Comercio de India en México. Bienvenido. Y un servidor, Cuauhtémoc Sánchez, que habré de moderar la mesa de discusión. Trataré de no moderar mucho porque son gente que queremos escuchar a plenitud. Quisiera empezar un poco para provocar la discusión, que espero que sea nutrida y muy fluida. Un poquito reflexionando en el momento económico que estamos viviendo y qué se tiene hacia adelante. Sin duda alguna estamos viviendo tiempos más turbulentos de lo que hubiéramos esperado hacia el final de la pandemia. Estamos viviendo tiempos muy dinámicos en todo el mundo. Se habla incluso de un agotamiento del modelo económico y yo francamente lo veo un poco diferente. Creo que lo que se está agotando en el mundo entero es el modelo político. Me parece a mí que las partidocracias disfrazadas de democracia en todo el mundo han mostrado visos de agotamiento, que han llevado en muchos casos a la polarización y al advenimiento de políticos y políticas populistas que de alguna manera generan la ilusión de representatividad, aquella que los partidos políticos de los distintos países del mundo ya no tuvieron. Se distanciaron pues de sus bases sociales, y ahora lo que tenemos es personajes prácticamente individuales, desde los países más poderosos hasta los menos desarrollados, enarbolando causas aparentemente populares, y eso pues viene a generar dos fenómenos. Uno es una gran incertidumbre con respecto al rumbo de los distintos países, y por otro lado el fortalecimiento personal del poder público, que cuando se exacerba tiende a generar excesos en el uso del poder. Y no hablo de este país, hablo de todo el mundo. Entonces, esas tendencias son realmente preocupantes. Claro, a cada país, dependiendo de su situación económica, le va pegando de manera diferente. Hay países que dependen mucho por su configuración económica de las decisiones del poder público, y hay países que tienen economías más profundas y que dependen menos en su desarrollo económico de las decisiones que tomen estos políticos que están concentrando el poder. Y entonces eso pues puede explicar parte de los distintos altibajos que podemos registrar territorialmente en el mundo, pero también hay otras cosas. Hay países que a pesar de todas las turbulencias, incluso durante la pandemia, han buscado mantener sus raíces económicas de manera sólida, y otros se han confundido y han preferido politizar los altibajos económicos derivados de la pandemia y pospandemia,
para tratar de lograr accesos a poder, y esos países han perdido, me parece a mí, mucho tiempo, han perdido grandes oportunidades post pandemia, y parece que muchos de ellos se están aletargando en cuanto a la preparación para el futuro. Y esto nos lleva a considerar que los tomadores de decisión se están fijando, en general, a los inversionistas fuertes que mueven grandes flujos de capital en el mundo, se están fijando en dos cosas. Por supuesto, los fundamentos económicos de las economías que van a recibir sus inversiones, principalmente aquellas productivas, y por otro lado la coyuntura en los mercados y en los factores que afectan la volatilidad de los mercados para mover rápidamente su dinero de manera especulativa de un lugar a otro, tratando de maximizar o recuperar parte de los recursos que el aletargamiento de la pandemia nos generó. Son dos realidades totalmente distintas. Es un poco preocupante, ahora sí, regresando a mi país, aquí a México, es un poco preocupante escuchar a los economistas hablar casi solo de coyunturas, hablar de la afectación a los mercados por lo que está pasando en el Medio Oriente con el ataque de Hamas a la Palestina, o en la Palestina, la guerra de Ucrania, si tenemos en Estados Unidos o no tenemos un líder cameral, si la estabilidad del peso es real o es ficticia o está sustentada principalmente en precios del petróleo coyunturales por una parte, y muy sospechosas remesas que están llegando aquí como nunca, y como si eso fuera motivo de orgullo, que debería de ser motivo de pena y vergüenza, de que no estamos produciendo lo necesario para tener la producción de divisas en México. Entonces vemos mucha atención en la parte coyuntural y relativamente poca en la parte estructural de la economía. Claro, vemos que hay realidades que se hicieron todavía más evidentes, como el nearshoring, que es una cuestión bastante lógica, pero que la pandemia puso en evidencia su necesidad, y entonces, saliendo de la pandemia, este proceso se acelera. Y están llegando inversiones a nuestro país, porque puedo pensar en muy pocos países ubicados tan estratégicamente para aprovechar el nearshoring. Y claro, estas inversiones se están dando quizá a pesar de la falta de política de desarrollo económico o política industrial en nuestro país, y no solo en nuestro país. Eso ha venido siendo moda desde los 80, el haber abandonado, o los 90, haber abandonado la planeación del desarrollo en muchos países. En México, pues el desarrollo no se ha estado planeando desde hace mucho tiempo. Podemos retomar este tema un poquito más adelante en una intervención que quisiera tener al final, que ya tengo muchas ganas de darles la palabra, pero sí quisiera decir que al momento de abandonarse las políticas de desarrollo, las fuerzas económicas derivadas de fenómenos como el nearshoring suceden, se reflejan en números, pero nunca sabremos si estamos desperdiciando todo el potencial que pudimos haber tenido como una gran ola histórica de inversiones. Entonces, eso es algo que creo que debe estar por ahí. Sí estamos recibiendo inversiones productivas, quién sabe si a falta de planeación de desarrollo estamos recibiendo las que deberíamos estar recibiendo, porque todos sabemos que las inversiones productivas se fijan principalmente en tres cosas: en la oportunidad económica real de producir valor, en el riesgo que un determinado territorio ofrece, y ahí hay variables como corrupción, inseguridad, falta de observancia del Estado de Derecho, etc. Y finalmente la política industrial o la política activa de atracción de inversiones, que facilita que las inversiones maximicen su potencial multiplicador. Y en la medida que no veamos a los gobiernos concentrados en cómo mejorar esas tres variables,
entonces vamos a tener inversiones subóptimas y, por lo tanto, perspectivas económicas de desarrollo pues limitadas o mucho más limitadas de las que deberíamos tener. Finalmente, quiero comentar que esto a qué nos lleva. Nos lleva a que sí hay que estar muy atentos a una estabilidad macro, que es un requisito necesario, pero no suficiente para llevar a cabo el desarrollo. Tenemos que estar atentos a las políticas industriales. Tenemos que estar atentos a la política de fomento al desarrollo, que no necesariamente pasa por proteccionismo, ¿no? Políticas de fomento realmente que faciliten a los agentes productivos a generar valor. Y por supuesto también a los otros dos factores, al factor del riesgo, disminuir el riesgo para que el capital no exija demasiados rendimientos o rendimientos extraordinarios, porque finalmente, por lo menos en nuestro país, oportunidades económicas están abiertas y es finalmente lo que está atrayendo la inversión. Dentro de este contexto tan complejo, sí vemos que mucho del desarrollo económico va a depender de los agentes económicos en particular y qué decisiones están tomando, en particular en ese contexto general. A mí me parece que es ahí donde debemos generar el foco. Y yo quisiera darle la palabra a mi amigo Sergio Torres para que nos platique qué está haciendo una empresa de la mayor importancia en México, que es BBVA, que por cierto aprovecho para felicitar, recientemente fue reconocida como una de las 5 empresas con mejor reputación en este país, junto con empresas muy importantes. No les voy a hacer el anuncio aquí porque creo que no se los han cobrado, pero sin duda alguna lo que está haciendo BBVA en México es algo verdaderamente extraordinario, y uno de los pilares para su proyecto de largo plazo en México tiene que ver con la digitalización de los servicios que se están dando, que no robo la palabra, pero simplemente digo, ha generado un enorme valor al potenciar los beneficios para sus clientes, potenciar los beneficios para sus inversionistas, manteniendo una inversión totalmente estratégica y racional. No digo más. Bienvenido, Sergio. ¿Qué nos cuentas sobre este tema, por favor? Sí, muchas gracias, Cuauhtémoc. ¿Sí se oye bien o no? Siento que se oye mucho más perfecto. Ok. Sí, exacto. Es el pulmón. Cuauhtémoc, muchas gracias. Extraordinario introducción, ¿no? Se me hace como muy completo para lo que vamos a platicar y demás. Mi querido Javier, qué gusto estar aquí contigo en esta mesa. Armando, Amit, ¿no? Qué gusto que nos hemos conocido de distintos lugares y demás, pero ahorita platicábamos porque me preguntabas, oye, ¿qué ha pasado con BBVA? Escuchamos mucho el tema de digitalización, recientemente el tema de sostenibilidad, que no sé si sepan, pero lanzamos, qué bueno, muchas gracias, lanzamos la sostenibilidad, y es una de nuestras 6 líneas estratégicas del grupo, con mucha fuerza hace 3 años, que va a ser un tema muy muy importante como la digitalización, que lanzamos hace 8 años. Pero me platicabas, oye, y esto de la digitalización, ¿cómo ha sido y demás? Yo les diría que hace 8 años se replanteó la misión, la visión del grupo a nivel internacional. Nos planteamos 6 iniciativas estratégicas, y claramente un pilar importante fue, oye, vamos a cambiar y vamos a evolucionar a llevar el banco a la palma de la mano de nuestros clientes. Creo que lo hicimos en muy buen tiempo. Nadie sabíamos que iba a llegar la pandemia y demás. Nosotros lo hicimos hace 8 años. Evidentemente, luego vinieron muchos jugadores que han venido incursionando en este tema, pero nosotros ya llevamos 8 años. Y me gustaría darles algunas como notas así muy particulares de lo que hicieron. Tuvimos un proyecto que se llama Ulises, que fue
Hace 8 años ibas a una sucursal de Bancomer en aquel entonces y te encontrabas una sucursal en escritorios con flores y con fotos y demás. Las adoro, pero en la casa, hoy por hoy todas las sucursales es como una franquicia. Te reciben de la misma forma con algo que llamamos experiencia única. Todas las sucursales son muy similares en cuanto a su diseño y demás, escritorios limpios, pero detrás hay toda una metodología que digo, en otra ocasión les puedo platicar, pero no es solamente el tema de digitalización, sino es todo un cambio estructural en el banco. Vino acompañado de la parte Agile, que nos transformamos en Agile prácticamente todas las áreas del banco, y algo que fue elemental y es una realidad, no es como un comentario que hacemos en foros y demás, es la parte de preocuparse por los que trabajamos en BBVA. Inversión en edificios, porque digo, te sientes muy bien como colaborador, llegar a un edificio completamente acondicionado con tecnología y demás. Yo les diría que ha sido una suma de muchas cosas, pero aterrizando en el tema de digitalización, no fue simplemente llevar la banca al celular. Tuvimos 4 skills muy importantes. Uno de ellos es el diseño. Nosotros los banqueros somos malísimos diseñando. Contratamos más, en México le estoy hablando, contratamos más de 250 diseñadores, expertos en User Experience, contratamos gente experta en Behavioral Economics. Imagínense lo catastrófico. Hoy tenemos cerca de 21 millones de clientes que acceden al banco en la palma de su mano del celular en México. Imagínense que abres una cuenta digital en 3 minutos, bajas el app de BBVA, híjole, pero está tan difícil poder operar que tienes que ir a una sucursal para que te capaciten. Entonces, todo esto fue gracias a 250 diseñadores de User Experience. En la parte de movilidad, evidentemente muy importante, el tema de globalidad. Anteriormente construíamos en México, en España, en Colombia, en Perú, en Turquía, en silos, y hoy por hoy construyendo piezas. Bueno, estamos construyendo piezas en México que sirven para todos los países, en España que sirven para todos los países y demás. Aquí, en este foro, y principalmente aquí en el escenario, creo que somos migrantes digitales, ¿no? Pero en el público también hay muchos migrantes digitales que ya los vi, pero la mayoría ya son nativos digitales, nuestros hijos y demás jóvenes que nacieron con un celular en su mano, ¿no? Piensan completamente diferente. Digo, nosotros nos hemos tenido que acoplar. Obviamente nosotros ya no podemos vivir sin un celular, pero... Sí, muchas gracias. Pero ellos... ¿Ya ven que sí se oye mejor? No era tanto la voz. Sí tiene voz fuerte, pero... Está bien. Bueno, pero a los jóvenes les gusta compartir, les gusta conectar, disfrutar, comunidad y principalmente la inmediatez. Lo que vivimos nosotros, no sé si recuerden, hoy voy a ir a pagar mi tenencia y me voy a formar a la oficina de gobierno y tengo que esperar 3 horas y después necesito mi papel y tengo que pasar por él 24. Hoy por hoy los jóvenes no lo pueden aceptar y eso es bien importante. Aterrizo esto en números. Hoy por hoy en México tenemos 29.9, prácticamente 30 millones de clientes, pero aquí lo impresionante es que el 73% de nuestros clientes ya operan de forma digital. Principalmente en la palma de la mano, en el app de BBVA, los clientes corporativos, empresas y demás en bancas electrónicas, pero es impresionante. Pero por darles un dato que es el 77% de nuestras ventas, ¿qué quiere decir ventas? A partir de una cuenta de cheques, contratación de una tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, un crédito de auto, una inversión, el 77% de nuestras ventas ya se hace de forma digital. Entonces imagínense la eficiencia que no hay detrás de esto. Déjenme les digo, y siempre en los foros me gusta para reflexionar. Nosotros tenemos 1,700 y un poco más sucursales. Hace 9 años el 90% de las transacciones eran en sucursales, ¿sí? Y yo les preguntaría hoy qué porcentaje creen de todas las transacciones que hacemos en el banco se hacen en sucursales. Digo, no sé si me quieren dar un número por ahí. 40.
por ahí. 25, más o menos sale en los foros entre 25 y 40. Hoy por hoy el 5% de las transacciones totales del banco es en sucursales. Es impresionante. Pero no hemos disminuido de sucursales, que es lo que estamos platicando ahorita, sino más bien la estamos aprovechando para productos mucho más especializados, tipo hipotecas, tipo un seguro de salud o este tipo de cosas. Y el 65% de nuestras transacciones se hacen de forma digital, cuando hace 4 años era el 30%. Entonces imagínense la evolución tan fuerte que ha tenido esto. Y pues ya no les platico porque los voy a aburrir. Les iba a platicar un poco, pero para poder realmente dialogar, constantemente estamos incursionando en nuevas cosas en el app de BBVA. Hoy tenemos más de 90 funcionalidades. Y todo el tiempo estamos buscando la forma de brindarle a nuestros clientes que tengan todo en la palma de su mano, ¿no? Nada más les doy 2 ejemplitos rápido. Estamos metiendo muchos servicios no financieros, por ejemplo, recarga de tiempo aéreo celular, recarga de TagPase, Televida, compra de tarjetas digitales de regalo, cosa que anteriormente no, o prácticamente en la banca no existía, ¿sí? Y recientemente algo que es bien importante para nuestro país es la parte de contacto seguro. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido llamadas de supuestamente un banco, que no es el banco, evidentemente, y ahora nosotros te vamos a avisar en el app de BBVA cuando te estoy llamando, para que sepas que si recibes una llamada y en el app de BBVA no tienes el aviso, no contestes? Entonces, y eso también va a ser bien importante en la parte de BBVA. Pero bueno, más o menos una pintadita de lo que hemos venido trabajando. Bueno, gracias. Creo que esta es una muestra de lo que una empresa global, eficiente, que le tiene mucho cariño a México, gracias, y que le tiene mucho cariño a México, está haciendo en este contexto difícil, es decir, dedicarse a mejorar sus operaciones, a crear valor independientemente de los distintos contextos territoriales que operan, y me parece que eso es algo que nosotros tenemos que observar, fomentar y de lo cual aprender mucho. ¿Por qué no regresamos un poquito al tema un poco tendencial de qué podemos esperar en los siguientes meses y años como tendencia económica? Eso es algo que nos interesa mucho, y una visión muy particular, inteligente, la tendrá Armando Zúñiga, presidente del Coparmex en la Ciudad de México. Puede platicar un poco de esto. Adelante, Armando, bienvenido. Gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Gracias Cuauhtémoc, y felicidades, hiciste una gran introducción. Felicidades a BBV, un gran banco que ha apostado por México y que merecidamente ha tenido un crecimiento espectacular, pero invirtiendo mucho. Felicidades. Muchas gracias, un honor estar en el panel. Y bueno, pues yo empezaría por dar algunos datos de nuestros analistas económicos. Y bueno, nos dicen nuestros expertos que para el 2023 cerrará con un crecimiento de más o menos un 3%, y el 2024 cerca del 2%. Sin duda son datos positivos, y significa que tendremos un sexenio cuyo crecimiento promedio anual será de poco menos un 1%, y que bueno, pues tomando en cuenta la pandemia, pues es, digamos, algo aceptable, aunque tú lo que señalabas del contexto internacional es muy importante, y yo creo que ahí tenemos que aprovechar la oportunidad que vive México, y ya varias revistas en Europa incluso lo señalan, no solo en México sino en Europa, dicen que es el momento de México. Y bueno, pues ahí se han alineado los astros, como se dice. De hecho, el efecto del nearshoring tiene varios años, no se habla de ahora, y que esto se da principalmente cuando inicia la guerra comercial de China con Estados Unidos. Y además, algo que se ha hecho bien
es la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que ahora se convirtió en el TEMEC, afortunadamente, porque recordemos que en algún momento por el presidente Trump se hablaba de cancelar definitivamente el Tratado de Libre Comercio, lo cual sí hubiera sido un gran problema para nuestro país. Sin embargo, se logró, yo creo que una buena renegociación, y ahora ese TEMEC pues nos hace atractivos, nos hace estar en Norteamérica junto con la economía más grande del mundo, con el mayor mercado de mayor consumo en el mundo. Y bueno, esto es lo que realmente ahora está acelerando la llamada relocalización de empresas o nearshoring. Si es una realidad, nosotros en Coparmex hemos estado estudiando qué tanto están llegando inversiones. Una que es muy famosa y que ahí está en incertidumbre es la de Tesla en Monterrey. Sin embargo, lo vemos en los parques industriales, hay lista de espera. Desde Querétaro, todas las principales ciudades del norte, no se diga las fronterizas, todas hay lista de espera. Cuando se hace un parque, incluso piden por adelantado y se los dan, y hay ahí una fila. Y el otro gran indicador que tenemos es la mano de obra. Se está ya sufriendo mucho, sobre todo en la maquila, en toda la frontera, en todas las ciudades industriales, por la mano de obra. Sí está siendo una realidad. Y ahí lo que hemos visto nosotros en Coparmex es que tenemos también que aprovechar el momento para distribuir la riqueza, porque tenemos un problema de que el norte del país se está industrializando, pero el centro se está quedando, y más el sur todavía, a pesar de los intentos de inversiones de este sexenio, como el Tren Maya, como el Transísmico, la refinería y todo. Aún así, pues no vemos progreso en el sur. De hecho, nosotros tendremos un evento para tratar de atraer las inversiones también hacia la Ciudad de México, y más bien un bloque de estados del centro, porque en Ciudad de México el gran problema que tenemos es la falta de espacios. No tenemos más espacios para parques industriales. Sin embargo, hoy afortunadamente la Ciudad de México vive estabilidad en varios sentidos. Por ejemplo, la seguridad es bastante aceptable, y bueno, aquí podemos atraer expatriados, podemos atraer ahora turismo, corporativos, turismo médico, que ahí hay oportunidad de hacer grandes inversiones, y todas las plantas de manufactura hacia el Estado de México, Puebla, Tlaxcala no se nota mucho, pero puede convertirse en un gran centro logístico. Ahí confluyen las dos grandes líneas del ferrocarril, lo que es Ferromex, Ferrosur, en la parte de Tlaxcala. Entonces vamos a hacer esta parte de atraer también inversiones hacia el centro y al sur. Hay grandes retos. Uno de esos retos es la energía, que es insuficiente, y más adelante pues voy a hablar también de que lo que significará pues convencer al nuevo gobierno que tiene que invertir y que tiene que abrirse a la inversión privada para poder generar la energía que demanda México, y más aún las energías limpias, con este tema de sustentabilidad de calentamiento global, que ahora las empresas que no lo utilicen incluso tendrán que pagar impuestos, que esto ya está sucediendo en Europa, y poco a poco lo vamos a tener en México. Otro gran reto es la seguridad o la inseguridad que se da, y que puede esto pues provocar que muchas inversiones se vayan a otros países. La misma infraestructura, la carretera, la parte de ferrocarriles también. Si bien tenemos dos compañías muy grandes, pero todas las vías que hoy tenemos datan desde el Porfiriato. Tenemos que invertir más en la parte de ferrocarriles, en la parte de puertos. Se tienen que modernizar también nuestros puertos. Hace 2 semanas estuvimos en una misión empresarial del CCE en Marruecos, viendo ahí el puerto que ellos tienen. La verdad es que nos dio un poco de envidia de ver cómo están desarrollando un gran
un gran puerto, que es el número 1 ya en África, y que están atrayendo junto con el puerto pues la parte de empresas de energía, de logística, en fin, algo así tenemos que hacer definitivamente para poder aprovecharlo, porque este contexto que hoy vivimos de oportunidades se ha señalado varias veces que solo se da cada 100 años. En México solo tenemos una oportunidad en esta generación para poder aprovecharlo. Yo creo que ese será ese reto, y tendrá que ver mucho lo que signifique para nuestra economía, lo que vayamos haciendo, no solamente para 2024, sino de hecho para todo el sexenio que venga. Tenemos también el tema de las elecciones, que ya estamos en plenas campañas sin haber campañas, tenemos ya candidatos sin tener candidatos. Entonces, sin duda, pues esto también influye en la perspectiva internacional y en cómo nos ven como país, y finalmente se traduce en Estado de Derecho. Para que una inversión llegue, necesita ver Estado de Derecho. Entonces tenemos que trabajar, y son dentro de los grandes retos que tendremos. Muchas gracias. Muchas gracias, una gran visión de conjunto la que nos está platicando Armando. Regresaremos a ti un poco para hablar más sobre estos temas. Tenemos con nosotros dos representantes de intereses y relaciones comerciales de México muy importantes. Por supuesto, España, que nos une una enorme tradición histórica, pero también pues España, entiendo, y ya me corregirás, el segundo inversor en importancia en nuestro país, segundo inversor internacional. Tenemos que estar muy atentos a ver qué consideraciones tiene ese inversor tan poderoso hacia México, o cómo ve las cosas. Ahorita Javier Reza nos va a hacer favor de platicar. Y digamos a la limón con Amit Migliani, que es el representante de la Cámara de Comercio de India en México. India, un país que nos pareciera lejano, pero la globalización nos ha acercado mucho, y además se trata de uno de los países con el mayor dinamismo demográfico, tecnológico, económico, y con una diversidad similar a la nuestra, o si no mayor, en su enorme territorio, y en ese sentido creo que hay muchas similitudes, mucho que podemos aprender los mexicanos de lo que está sucediendo en India y cómo ellos pueden aprovechar las oportunidades que nuestro país les presenta. Pues, ¿qué les parece si abrimos este diálogo con Javier? Javier, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, es un honor participar en este panel con todos vosotros. Gracias en Neuron Business, está Franco por ahí. Mira, yo creo que se ha hablado bastante, pero creo que hay que hacer un análisis previo, y hay 4 puntos importantes. México, indudablemente, por cierto, hoy salió la noticia de que somos otra vez la 11ª economía del mundo. Eso es una gran noticia, algo estaremos haciendo bien, ¿verdad? Pero claro, se abren muchas oportunidades. ¿Cómo las aprovechamos? Es lo que tenemos ahora que tener en cuenta. Este es un país con un crecimiento consolidado a lo largo de los últimos años, con sus altibajos y tal, pero hemos tenido una pandemia también, pero tiene un crecimiento consolidado. Son 126 millones de habitantes, que además son consumidores, ¿no? El BBVA lo puede decir también, ¿no? Pero somos, no sé si el primero o el segundo consumidor de Coca-Cola del mundo, amén de otras muchas cosas. Es un país que trabaja, pero que consume. Entonces, eso ya te da un volumen de negocio importante. No puedes tener la misma empresa en un país que tiene 10 millones que uno, o sea, no puedes tener el mismo beneficio, ¿no? Con uno de 126. Entonces, es un país con un crecimiento consolidado. Eso para empezar. Después el nearshoring que tanto se habla últimamente. Una gran oportunidad. No sé si sabéis, en los años 70 Estados Unidos pensó que Japón fuera, que es una islita con recursos, pero que son unas islas, que Japón fuera parte de hiciera parte de su producción, ¿no? Que es Japón hoy, es una gran potencia mundial. Después pensó que fuera Taiwán. ¿Qué es Taiwán hoy? Una gran potencia mundial productora y maquiladora, impresionante. Después pensó en Corea del Sur. ¿Cómo tenemos a Corea del Sur hoy? Corea del Sur es una gran potencia también productora, y es un país, compáralo con Corea del Norte, ¿no? Entonces, y ahora
pues parece ser que ha pensado en México. Con todas estas desavenencias que tiene con China, ha pensado en México. Entonces, tenemos una oportunidad impresionante en México que yo creo que tenemos que aprovechar, pero claro, hay que acompañarla de ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, infraestructuras. Hablabas tú de los puertos, fundamental. Aquí tenemos grandes puertos, pero ¿no? La red ferroviaria, toda la logística de todo el transporte, la red de carreteras, es que hay que invertir mucho en eso, es que si no, no va a funcionar. Y después las energías limpias. Si tú no garantizas el suministro de energía a todas estas empresas, inversiones que va a haber aquí, pues va a ser muy difícil, muy difícil. Y la corriente de este gobierno que ha estado aquí, sin ánimo de blanco o amarillo, ha sido, yo creo que lo contrario, ¿no? Ha sido un poco nacionalizar la energía y bueno, yo creo que es necesario. Después, ahora tenemos unas elecciones en el año 2024. Eso para cualquier país genera una incertidumbre brutal. Entonces, pues, esto es México, ¿no? Para lo bueno es una maravilla, y el nearshoring y la inversión internacional, pero hay unas elecciones que crean incertidumbre. Entonces yo pediría de verdad a los políticos, si yo fuera un gran inversor, que dieran certidumbre política, económica, social. Es fundamental para saber dónde me voy a meter, porque si no me voy a otro país. O sea, las grandes compañías internacionales no arriesgan su gran capital, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y después, no hemos hablado, pero hay que tener muy en cuenta que el país está ahora mismo debatiendo en el Congreso la gran reforma fiscal de los próximos años, que va a tener un impacto brutal en la cuenta de resultados de las empresas, brutal. Estamos hablando, o sea, yo creo que es fundamental que mejore, que haya una reforma laboral, porque la clase media social de México tiene que crecer, porque es la que le da fortaleza a todos los países del mundo, eso no lo invento yo, es fundamental. Y claro, tiene que haber salarios mínimos decentes, y tiene que haber cierta seguridad y todo, ¿no? Lo que no se puede hacer es todo a la misma vez. O sea, no podemos meter otro 20% de subida, en mi opinión, porque me crea incertidumbre, ¿no? No podemos poner, en vez de 15 días, un mes de aguinaldo, y bueno, hay otras reformas que están ahí, que se están planteando, pero la reducción de horas a las 35 horas, no, es que ya pasa en algunos países, sí, hombre, pero eso, son países que tienen otro desarrollo y están en otro momento de su vida ¿no? económica. Entonces, ¿de acuerdo en toda la reforma laboral necesaria del país? Sí, desde luego que sí. Toda de golpe no. Toda de golpe no, porque de verdad afecta, ¿no? Y después habrá que tener en cuenta cómo esa reforma laboral, esa ventaja que tenemos en México, en las compañías maquiladoras y en la producción en cuanto al costo, a ver si perdemos esa oportunidad que tenemos, ¿no? Entonces, es un debate interesante, y yo dejo encima de la mesa esos 4 puntos para lo bueno y para lo bueno, y por último ya la seguridad, ¿no? Es fundamental que aquí, pues, los países que vengan, la inversión extranjera, pues tenga cierta seguridad en todos los aspectos, jurídicos desde luego, pero después personal y profesional también, ¿no? Entonces, pero dicho esto, yo creo que es el país para venir y para invertir. Ya no te digo para vivir, esto es una maravilla, como extranjero lo digo, no hay una cosa mejor. Yo creo, de verdad, fíjate que España es un gran país para vivir, pero yo creo que si hay un país donde yo viviría toda mi vida, que ya llevo 9 años aquí, fuera de España, sería México, sin duda alguna. Así que gracias por la acogida también. Muy bien, pues muchas gracias, muchísimas gracias, Javier. Amit, por favor, la perspectiva de India. Gracias. Me siento muy orgulloso primero escuchar tantos información realmente, porque pues gratis no llegan, al final del día, tanta información. Y la verdad, ahora platicamos mucho de nearshoring, que voy a tocar también, pero nearshoring es, nosotros como empresa, yo represento una empresa Uflex, nosotros llegamos por nearshoring, solamente que agregamos la palabra, pero todo llegaba por nearshoring, porque al final del día el mercado más grande del mundo, Estados Unidos, todo tiene enfocado ya. La relación de India-México, pues como lo hablamos, que no somos cercanos, a una distancia geográfica muy muy largo, pero a partir de eso, en final de día, estamos hablando de un negocio que incrementó en los últimos 21 años más de 2.900%. Entonces, números hablan en final de día. Hoy India es el socio número 9 de México,
Estoy hablando de un negocio de más de 11 billones de dólares. Y hace 10 años no estábamos así. Entonces las barreras de distancia ya no están. Hoy por hoy hay más de 180 empresas de la India que han invertido más de 344 mil millones de dólares en México. Y viceversa, también empresas mexicanas van a la India. Hoy por hoy más de 15 empresas que están en la India, Cinepolis, Bimbo, para decir unos nombres, que han invertido más de 15 mil millones de dólares. Entonces va a ambos lados. Lo que estamos viendo, los números que estoy mencionando es compartido por Secretaría de Economía, entonces son válidos. Hay mucho similares entre ambos países. Lo puedo decir ahora, yo tengo aquí 15 años viviendo en México. Cuando me llegué primera vez a Ciudad de México, me pensé que estoy en la India, porque ahora dejando Reforma, dejando Santa Fe, pues todo parece mismo, ¿no? Para mí, si usted ha ido Nueva Delhi, me sentí en la India, pues mismas tiendas chiquitas, los puentes chicos, y me sentí en la India. Solamente cuando uno se habla, pues ahí tiene la diferencia, ¿no? Que el idioma no es mismo, pero valores culturales, valores de familia, pues son muy similares, y realmente eso implica mucho valor. Y para nosotros, las empresas de la India, pues pienso que eso fue una de las razones de venir acá y crecer las empresas y reinvertir en México. Hablamos como nearshoring, como mencionó. Todas las empresas a nivel mundial llegado a México, primero el enfoque siempre fue el mercado estadounidense. Y hoy por hoy ya pusimos una palabra, nearshoring, pero siempre existía esta parte. Hoy por hoy lo que sí vimos, que hay mucho crecimiento en Haití, que hablamos que es el FinTech, que estaba hablando que toda la digitalización. India hoy por hoy es el país número 1, o sea, hablamos de Haití, que ya es el nuevo Silicon Valley, que está en Bengaluru, en la India, y ya no es California. Estamos trayendo todos los profesionales para apoyar México, en este caso, para crecer. Hoy por hoy vemos, por ejemplo, la unicornio mexicano Softec, ya se... hola. Las unicornio mexicano Softec ya se hizo su primera inversión en la India, y ya estás hablando de mucho más crecimiento en la India. Vemos que hay oportunidades del sector de farma, que es ahora India es el farmacia del mundo. Vimos en tiempo de COVID que mayoría de medicinas vino de la India. Hoy por hoy, según los datos, India tiene 60% de medicina a nivel mundial, y hoy en Norteamérica más de 40%, que incluye México. Todas las medicinas similares y eso, pues realmente es a partir de joint venture, a partir de compartir la molécula, a partir de tener un manufacturing. Entonces aquí estamos enfocados mucho en esta parte. Vemos el tema también, por ejemplo, de crecer o compartir agricultura. En este caso, por ejemplo, México tiene enorme potencial de exportar aguacates, exportar los berries, exportar ahora bebidas, en este caso que es mezcal y tequila, que realmente ya ahora lo vi unas noticias hace rato, que 10% crecimiento anual está teniendo tequila en la India. A ver si alguien quiere exportar, porque hay mucho potencial. Somos 1.4 billones. Entonces está hablando de 120 millones y somos 1.4 billones. Entonces sí hay un público que está esperando algo. Entonces realmente veo un crecimiento entre ambos países enorme. Y hay mucho más que hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Amit. Nos deja claro que el potencial económico que puede tener una relación profunda con la India es enorme, por supuesto con España también, y Estados Unidos, que ha sido el gran protagonista de nuestro desarrollo comercial. Pues ahí están las oportunidades. Muchas gracias por esta primera ronda de intervenciones. Yo quisiera pasar a un segundo bloque
para adentrarnos un poquito más en el tema de esta relación necesaria que hay entre la empresa y el gobierno. La empresa y las políticas públicas que facilitan el desarrollo económico, que se traduce finalmente en empleos y bienestar y distribución lógica e inteligente del ingreso a partir de la productividad. Eso me parece un tema muy importante. Yo quisiera no dejar de apuntar algo que justamente aquí se mencionó, que es que frente a la oportunidad del momento mexicano, que aquí se mencionó también, es una pena realmente que tengamos cuellos de botella en tantos sectores. Cuellos de botella en materia de puertos, de transporte interno, cuellos de botella en energía, cuellos de botella en capacitación de personal, que aquí también se ha mencionado, cuellos de botella en espacios, en infraestructura de parques industriales para recibir todas las oportunidades que vienen con este nearshoring. Tanto cuello de botella en un país que sabe leer y escribir desde hace al menos 3 milenios. Es algo que nos debe, por lo menos, de llamar la atención. Porque solo puede ser producto de 3 cosas, o una combinación de 3 cosas. Falta de planeación, falta de visión y falta de previsión. Y me parece que es ahí donde empresas y gobierno, en diálogos cada vez más fluidos y francos, tienen que traer a cuento este asunto. Un expresidente de México, no voy a mencionar quién fue, en una charla con nosotros se sentó y preguntó, se sentó y preguntó, a ver, jóvenes, ¿ustedes creen que existe un plan para México para los próximos 50 años? La respuesta fue no. ¿Ustedes creen que Estados Unidos tiene un plan para los próximos 50 años? Sí. Y dice, sí, para México. Y efectivamente sí lo creo. En México hemos abandonado la planeación del desarrollo, que pasa necesariamente por tener estas previsiones para poder aprovechar toda la potencialidad económica de México. A ver, otra vez, poniendo en su debido tamaño el tema del nearshoring. Pues nearshoring es una realidad. Estamos cerca físicamente, pero también tenemos relaciones comerciales fluidas, institucionales, establecidas, fáciles, no tenemos que construirle mucho. Entonces, esa realidad siempre estuvo ahí. Lo que no estaba tan claro es que iba a haber un momento, derivado efectivamente de los problemas comerciales entre Estados Unidos y China, donde esto se iba a acelerar, pero tenía que suceder. Es absolutamente lógico. Entonces, efectivamente, México tiene que tratar sus cuellos de botella, pero ya no nada más de manera reactiva, como lo tendrá que hacer y hasta donde alcance, y hasta donde dé la visión política para esto. Porque si nosotros, justo cuando están estas oportunidades, tenemos una visión insular, pues entonces vamos a perder las oportunidades. Y esto está cantado y anunciado, repito, estructuralmente siempre y coyunturalmente en los últimos tiempos de manera mucho más acelerada. ¿Y cuál es la idea que nosotros hemos tratado de empujar? Creemos que la planeación del desarrollo tiene que tener un viraje totalmente desde la perspectiva de la política gubernamental. ¿De qué estamos hablando? Si ustedes ven, el desarrollo o la promoción del desarrollo en México y en casi todo el mundo, fíjense bien, está fraccionada sectorialmente. En casi todos los países tenemos una Secretaría de Agricultura y una Secretaría de Economía y una de Comunicaciones y Transportes y una de Medio Ambiente, como se vayan llamando en las distintas modas sexenales o cuatrienales, dependiendo del país. Y entonces estos gobiernos ponen a la cabeza a secretarios o ministros
que con su visión sectorial definen políticas de brocha gorda para todo el país, para todas las regiones del país. Y entonces yo creo que debe haber esta carretera, y aquel dice yo creo que debe haber desarrollo agropecuario en tal lugar y desarrollo de otro tipo en otro lugar. Y cada uno de estas carteras pensando de manera aislada. Y entonces empiezan a chorrear un montón de dinero en todo el país con estas visiones sectoriales aisladas. Se gasta mucho dinero y el desarrollo no se ve. ¿Por qué? Porque no existe una articulación de vida de todos estos sectores con una visión territorial. A ver, esta parte de México, pensemos en el Pacífico, tiene una vocación exportadora, portuaria, hay oportunidades de calado, etcétera. Muy bien. ¿Qué necesitamos en cuanto a preparación de personal? ¿Qué necesitamos en cuanto a infraestructura portuaria? ¿Qué necesitamos en cuanto a infraestructura carretera? ¿Qué necesitamos en cuanto a cuidado ambiental, etcétera? En cuanto a relaciones internacionales, etcétera. Pero con visión territorial. Y entonces sí, amalgamar los esfuerzos de las distintas dependencias y los 3 niveles de gobierno, pero con ese enfoque territorial. Y entonces que las decisiones se tomaran en cuerpos colegiados con enfoque territorial. Y entonces sí podríamos generar oportunidades de desarrollo integral con enfoque territorial. Eso no existe en México. Y no hay el menor interés. Y no hablo de la actual administración, hablo de las últimas 6 administraciones, desde que un señor que luego se volvió muy famoso en México dijo que la mejor política industrial era no tener política industrial. Digo, qué ingenuidad, y eso lo advertimos desde hace 30 años que era una tontería, pero bueno, ahora seguimos sin una política industrial que evite que se generen estos cuellos de botella cuando tenemos la oportunidad encima. Entonces, creo que sí debemos pensar en eso, y los políticos mexicanos deberían estar pensando en cómo diseñar presupuestos e instituciones con enfoque territorial en vez de sectorial. Que entonces los presupuestos no fueran tantos miles de millones de dólares para SCT y tantos miles de millones para economía y tantos miles de millones para educación y tantos miles de millones para salud, sino tantos miles de millones para el proyecto de desarrollo del Istmo, tantos miles de millones para el proyecto de desarrollo del noreste y del noroeste y del centro, con una vocación volcada hacia el globo, hacia estas relaciones comerciales y estas oportunidades. Mientras no retomemos la planeación del desarrollo en México y no hagamos esta como una concepción de planeación integral con enfoque territorial, me parece que México seguirá creciendo, México seguirá siendo maravilloso. Sabemos que a los españoles les gusta México. Hernán Cortés dijo lo mismo que tú. Aquí me quedo. Aquí me quedo. Después de España, este es el mejor lugar, y así lo hizo y lo hizo bien. Bien, entonces, sabemos que ahí están las oportunidades, sabemos que México va a aprovechar las que pueda, pero a mí me duele como mexicano en el corazón. A mí me duele mucho que no nos estemos preparando ni exigiendo a nuestros políticos que se preparen bien para aprovechar mejor estas oportunidades, y estemos pensando que si la señora Sheinbaum, la señora Xochitl, etcétera, ya por el amor de Dios, eso va a pasar. Lo que se va a quedar aquí son las inversiones, el desarrollo y lo que aprendamos de nuestras relaciones comerciales globales. ¿Por qué no tenemos algunas reacciones de parte de Armando sobre este tema? Y pues queda un poco abierta a que todos participemos poniéndole datos que consideremos interesantes para la audiencia. Gracias, por favor. Claro, bueno. Sí, sin duda es muy importante, y nosotros de este lado lo vemos con la parte de política empresarial, y vaya que Coparmex sí somos el más político de los organismos, pero en el sentido de que la política la vemos como el bien común. Es decir, buscar el bien para todos, para México como país. Y bueno, es muy importante, y particularmente en este sexenio, pues ha costado mucho trabajo esa comunicación, esa interacción
con el gobierno. Quien lo hace con el presidente es nuestro presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es el que tiene diálogo a alto nivel con el presidente. Y bueno, pues en este sexenio tuvimos ahí un presidente muy desgastado del CC, y después entró Francisco Cervantes, que es nuestro presidente actual. Yo creo que ha sido muy inteligente, creo que es de los pocos empresarios que realmente se entiende con el presidente y que ha logrado algunas cosas. Y sin duda, pues este diálogo tiene que seguir. Tú señalas muy bien con los políticos, hay que convencerlos. Fíjate que hace 3 semanas se dio a conocer un paquete de apoyo fiscal justo para las empresas que exporten, viendo este contexto internacional. Y fuera de la discusión de que si está completo o no, o habrá que revisarlo, yo creo que es una señal positiva, porque al final las inversiones lo que necesitan son señales positivas. Creo que fue un avance el decir, el que el gobierno diga, sí tenemos oportunidad, vamos a empezar a dar algunos incentivos, y de ahí es donde nosotros justamente tenemos que entrar a ese diálogo desde ahora con con los candidatos o precandidatos que todavía no lo son, pero en cuanto ya lo sean, pues tendremos que hacerles llegar todas estas propuestas y convencerlos primero de la oportunidad, del contexto internacional. Hoy nos ha ido bien, sí, como país, por los resultados que tenemos. Tú muy bien señalabas, a lo mejor no es lo que hayamos hecho bien en México, sino es el contexto internacional. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, convencer de que hay esas oportunidades primero, para poder después pasar ya a la planeación que tú dices, que serán el siguiente sexenio, y que ya creo que todos tenemos muy bien los retos que hemos hablado aquí: el reto de la energía, el reto de la infraestructura, el reto de la formación, de la capacitación de la gente que esté preparada para los grandes sectores como la automotriz, que es hoy el que más representa divisas para México, el que más demanda empleos, pero demanda obra calificada. Ahí tendremos que ver con las universidades, tanto públicas como privadas, para que se prepare a los técnicos que realmente necesitan este tipo de empresas. Pues ya hablamos de la infraestructura ferroviaria, de los puertos. Todo necesita inversión, y no hay dinero público que alcance para esas inversiones. Solo en el tema de energía se ha hablado que se necesita casi 10 veces más, se va a necesitar en los próximos 20 años, hablando de planeación. Casi se tiene que ir duplicando la producción de energía cada año. No hay dinero que alcance, y también sabemos que en la administración actual cuesta mucho trabajo el convencerlos de la inversión privada. Tenemos que convencer a los nuevos candidatos o las candidatas que están, para que sí tengan que tener una apertura en la inversión privada, que sea público-privada, algunas públicas, algunas privadas, pero necesariamente tiene que haber esa inversión privada, tanto nacional como internacional, para poder producir la energía que necesitamos, para poder tener la infraestructura carretera, para poder invertir en estos puertos, y que realmente con ello pues podamos aprovechar realmente este contexto internacional. Y bueno, ese es un gran reto para los empresarios. Creo que en Coparmex siempre lo hemos hecho, no solamente con el Poder Ejecutivo, incluso con el Legislativo. Es muy importante tener esa cercanía como sector empresarial. Ya hablabas de la parte laboral, que es un gran tema, porque por un lado nosotros vemos que sí es necesario las horas de trabajo que van a 40 horas, el aguinaldo que va a 30 días, ya las vacaciones se duplicaron. Pues no podemos decir que no, porque además, si lo comparamos con Latinoamérica, estamos muy atrasados en esa parte. Sin embargo, esta reforma o estas leyes llegaron en el peor momento, después de la pandemia, y ahí el tema que tenemos
Las pymes significan el 98% de las empresas a nivel nacional, fueron las que más fueron afectadas por la pandemia, y en su caso nosotros lo que señalamos con Coparmex es que está bien, no podemos decir que no, pero que fuera gradual. Tenemos que hacer un análisis profundo, participar en esos foros. Hace poco hubo un foro en el Senado, tenemos que estar muy cerca porque ahí también tenemos que convencer a los legisladores y decirles sí, pero también los cómo, para que no afecte sobre todo a las pymes y finalmente todos salgamos beneficiados y podamos aprovechar pues las oportunidades. Muchas gracias, Armando. Javier. Sí, gracias. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Fíjate, exactamente, sí la reforma laboral, pero gradualmente, ¿no? Y necesaria, desde luego que sí. Solo un dato para la audiencia. Durante la pandemia se perdieron en este país la tragedia de 1 millón de pymes. Casi 5 millones de puestos de trabajo. O sea, yo no conozco unos datos en ningún país del mundo así. En muchos países hubo ayudas para que las pymes no desaparecieran, ayudas gubernamentales, obviamente, ¿no? Bueno, por poner el ejemplo que más sé, ¿no? En España, pero en Estados Unidos también hubo ayuda por parte del gobierno y de manera que los puestos de trabajo se mantuvieron y las pymes después de la pandemia tuvieron una continuidad. ¿Cierto? Hay una cosa que se llama en España el ERTE, que es el expediente de regulación de empleo temporal, que dice: yo le pago a tus empleados mientras esté esta tragedia y cuando acabe esta tragedia sigues, pero ni pierden puesto de trabajo ni pierden poder adquisitivo. El coste en pago de desempleo que tendría para un país, pues ese se reduce, ¿no? Hay que tener en cuenta que España es un país con el 120% de deuda, es una barbaridad, estamos endeudados hasta aquí. Yo creo que menos mal que está la Unión Europea ahí, que nos, ¿no? Pero México solo tiene una deuda del 60%. Entonces, doy este dato volviendo a lo que tú decías. El éxito de toda la inversión, sobre todo en infraestructura y en las grandes decisiones y en energía, que además está cambiando, ¿no? Ahora hablamos de renovables, pero de repente ahora vienen energías diferentes y todo eso está por descubrir. Que por cierto, un dato en temas de energía, en España están prohibiendo ahora los vuelos de menos de 1 hora por el impacto que tiene en el medio ambiente. Pero claro, lo que está diciendo todo el mundo, lo que pasa aquí es, bueno, pero usted invertirá en ¿qué? Porque si yo de Sevilla a Madrid tengo un tren rápido que dura 2 horas y media, pero ahora mismo están llenos y colapsados, entonces cuando usted quite para toda esa cantidad de vuelos, y eso está muy bien por el impacto, pero oiga, y entonces ¿qué? Mucha gente irá en coche, ¿no? Eso no impacta. Y después tenemos un presidente del gobierno que es el presidente que más ha usado el avión privado de todos los presidentes en la historia. Entonces es curioso, ¿no? Bueno, con esas anécdotas, pero sí, las pymes... Hubiera comprado el nuestro. Sí, yo creo que gasta más. Sí, las pymes importantes, ¿no? Y después, bueno, y un último dato, ¿no? México, importantísimo. Fíjese la oportunidad, ¿no? Ustedes han sido capaces de firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Somos Norteamérica. Son de los 2 países de los más poderosos del mundo. Y estamos ahí. Eso es una oportunidad impresionante. No solo eso, México tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Es brutal. Estamos hablando de Francia, Italia, España, ya Inglaterra, Reino Unido no, pero todos los grandes países con una fortaleza de inversión históricamente importante. Tienen un acuerdo y lideran en Centroamérica y en Sudamérica también para facilitar muchas cosas a nivel económico, ¿verdad? Están abiertos al mundo, están en una posición geográfica impresionante, están en el centro del mundo. Y después fíjense otra cosa interesante, ¿no? Estamos teniendo crisis a nivel mundial de todos los tipos. La de Ucrania está allí, en Europa. La de Oriente Medio está allí. Pero por aquí nunca llega nada. O sea, es un sitio bastante seguro para establecerse. Realmente, ¿no? O sea, bueno, yo lo que sí digo es una cosa, que intentemos que este país no se vuelva de espaldas a la política, o sea, que los políticos no consigan que este país de repente diga, bueno, pues ya lo que sea, pero como la dinámica económica es importante, que yo viva de espalda a la acción política, ¿no? Porque entonces se crea ahí pasó en Italia también, y se crea ahí una disociación que no es buena en la vida.
Excelente comentario. ¿Por qué no escuchamos Sergio y cerramos con Ami? Sí, perfecto. Digo, se me ocurrió algo, la verdad que no sé qué opinen, pero yo propondría a Javier para que vaya a promocionar nuestro país por todo el mundo, caray, ¿no? Está bien, porque habla muy bien de México, pero un poquito siguiendo lo que decía Armando, Javier, que digo, muy interesante. Yo les diría que se une muy bien con el tema que estamos haciendo a nivel global de la parte de sostenibilidad, que casualmente se ha venido comentando acá la parte de la importancia de energías renovables y este tema que es algo elemental para los próximos años en la parte de cambio climático, pero hay una segunda línea de acción en la parte de sostenibilidad que no muchos conocen, pero nos lo hemos tomado muy en serio, que es la parte de crecimiento inclusivo, que es no dejar a nadie atrás y crear oportunidades para todos. Suena medio romántico, pero detrás de esto, en México, les doy dos datitos, somos 128 millones de habitantes, 90 millones de adultos y hay 35 a 40 millones de personas no bancarizadas. No es casualidad que, digo, y aquí veo algunas caras conocidas, no es casualidad que han entrado cientos de startups, fintechs, neobancos a nuestro país. Hay una gran oportunidad aparte en la parte de bancarización, ¿sí? que es algo de oportunidad de negocio. Hay 35 o 40 millones de personas que ahorran de forma informal, con familias, con cajas de ahorro de forma con tasas bajísimas, o piden prestado también de forma informal en cajas de ahorro y con tasas muy altas, y creo que hay una gran oportunidad en ese sentido. La parte de manejo de efectivo, el 80% de las transacciones abajo de 500 pesos se sigue haciendo en efectivo, entonces una gran oportunidad en este tema también. Recientemente incursionamos en la parte de pago entre celulares, la parte de DIMO, que es el Bizum mexicano. En junio lanzamos esto ya nosotros. Ha tenido un éxito rotundo en Brasil con el Pix. Digo, en India también tiene mucha experiencia en este tema de pago entre celulares, Estados Unidos con Zelle, Perú inclusive ya muchas de las transacciones se hacen a través de celulares, y creo que aquí hay una oportunidad bien interesante. ¿Por qué? Porque hay 90 millones de usuarios de smartphones que utilizan, personas que no están bancarizadas, utilizan mejor el celular que todos los que estamos aquí, y eso lo que dice es que yo, opinión personal, esos 90 millones de mexicanos que tienen un smartphone están muy cerca de dar ese paso a la bancarización. ¿Por qué? Porque va a ser muy fácil ya pagarse entre personas, eso va a disminuir el efectivo. ¿Qué beneficios tiene esto? Es que cada vez más en la parte de inclusión financiera, en la parte de seguros, por ejemplo, la cantidad de personas con un seguro en nuestro país es muy bajo, y eso es muy malo, porque se puede acabar la riqueza de una familia en un evento. Tenemos que ayudarle a la gente a ahorrar, y este tipo de cosas creo que hay grandes oportunidades para nuestro país. Y en la parte de pymes que decías, hay también informalidad, y también estamos trabajando muy fuerte para poder bancarizar estas pymes y acompañarlos en todo su proceso, para que precisamente puedan subsistir hacia adelante. Y ese es algo que no hemos tomado en serio como parte de la bandera que traemos, que es una de las 6 líneas estratégicas de la parte de sostenibilidad, y pues me da mucho gusto que lo hayan platicado, porque creo que todos estamos trabajando en ese sentido. Muchas gracias, Sergio. Amit, por favor. Gracias. Quiero agregar el punto de Armando. El nearshoring suena muy bien, solamente que pienso que no hay muchos apoyos, porque hoy por hoy nadie ha hablado hasta ahorita sobre barreras que tenemos hoy. Por ejemplo, no existe realmente una oficina donde puedes ir con tus problemas, donde tú piensas que te van a apoyar, porque realmente mayoría de lados no se apoyan, se salen más problemas. No voy en contra, por ejemplo, el tema de sindicato, no el tema, porque sí es muy duro. Hoy por hoy, si quieres empezar una compañía chica en un puerto industrial, que estamos, por ejemplo, mi empresa es en puerto industrial, no puede abrir, porque tiene que ir con sindicato para negociar para que entre sus personas. O por ejemplo, las trabajadores de empresa privado
tiene que tener pues, acuerdos con sindicatos para que te deja entrar a trabajar. Entonces, eso es parte de unas barreras que tenemos que trabajar mucho. Tocamos tema de puertos. Estoy en Altamira. Le puedo decir que sí he mejorado mucho, pero si vemos hoy Veracruz, pues totalmente desperdicio. Tarda para sacar un contenedor 7, 8, 9 días. Hay muchas burocracias que pienso que eso también va a afectar mucho en crecimiento, porque esas son maneras, pues tiene que apoyar, y ahí entran muchos políticos, donde realmente pues tiene que mejorar y poner un ejemplo, que mira, aquí sí tiene bienvenido las inversiones, aquí sí damos lo que necesita para que ustedes puedan estar bien, puedes incrementar y estar seguros. Porque el tema, por ejemplo, yo vivo en Tamaulipas, pues gente escucha Tamaulipas, pues realmente es un estado muy complicado. Me tocó vivir 2009, que se puso realmente muy peligroso. Afortunadamente hoy por hoy es mejor donde yo vivo, pero sí el parte de fronteras. Y me he llegado llamadas en la mañana, 2 de la mañana, ¿qué pasó? Porque sí salen noticias malas. Entonces ahí hay que trabajar mucho, porque eso sí va a afectar mucho inversiones, mucho nearshoring. Y nearshoring, ahora lo voy a decir, la oportunidad de nearshoring no es 10 años, es 2, 3 años. Porque tantos países están trabajando de la misma forma. Canadá también, ahora, Canadá él tiene detalles de mano de obra, pero está ofreciendo unos porcentajes muy importantes para que se ponga su compañía allá. Y aquí en México, desafortunadamente, no hay. Entonces aquí sí existe que podemos poner la compañía aquí por nearshoring, pero beneficios no hay. Ahora, para Tesla sí hay, pero para las empresas pymes no hay, porque realmente tiene que meter realmente 100%. Voy a dar un ejemplo. Nosotros pusimos nuestra planta en Estados Unidos hace 10 años. El gobierno nos dio 12 hectáreas gratis para que ponga la planta. ¿Existe eso en México? No. ¿Existe apoyo? No. Entonces, ahí donde yo veo que tenemos que trabajar los políticos y gobierno, en este caso, para dar una mejor forma para que venga mucho más inversiones a México, porque es muy importante. Hoy por hoy, empresas de Europa, como menciona por ejemplo Polonia, tenemos planta en Hungría. Hungría, como gobierno, pues puso 33% como socio. Entonces, eso es un apoyo enorme donde inversionistas piensan realmente apoyado. Porque no tengo que batallar, no tengo que hacer desde cero todo el proceso. Tengo una persona donde puedo guiar, que me va a apoyar con todo el proceso. Ahora, promoción de inversión también es muy importante. Porque ya vino una inversión, pero va a seguir viendo, pues gente habla, ¿no? En final de día, como dice, mira, yo me voy a la India, pues estamos muy felices porque metimos aquí invertir en México y estamos creciendo. Entonces gente habla entre ellos y ya viene mucho más empresa. Ahora, si me voy a la India, no, ¿qué seguridad? Mal. Pues nadie va a venir pensando en eso. Entonces, pienso que esta parte de político, de parte de gobierno, ahora pienso que se toca más secretario de Economía, en este caso de Finanzas, que poner estas partes donde gente pymes en final de día, porque son empresas medianas, chiquitas, ¿no? En final de día, que siente apoyado. Los grandes no necesitan realmente, pues los grandes tienen un cierto porción de inversión, vamos a hacer aquí, vamos a hacer este edificio, va a ser nuestra oficina y ya. Empresas manufactura sí necesitan mucho apoyo. IT, pues todavía IT te puede hacer desde casa. Pero hoy por hoy, afortunadamente, el internet cambia el mundo. Internet no necesita realmente físicamente la persona en la oficina, puede hacer su casa, cualquier lado, tú estás su iPad, puede hacer esas cosas, pero empresas que realmente hacen productos, manufactura, sí necesitan mucho apoyo. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Amit. Y efectivamente, ya para cerrar, creo que queda muy claro
que México es una gran oportunidad, la ha sido siempre y ahora con mayor fuerza y mayor claridad, y es una oportunidad que vamos a aprovechar de alguna manera. Esperemos que esa manera de aprovecharlo no sea la resultante al azar de muchísimas fuerzas tratando de aprovechar dicha oportunidad, sino que efectivamente a través de la planeación, la visión, el fomento a la atracción de las inversiones y al cuidado de los agentes económicos dentro de nuestro país, efectivamente nuestro desarrollo, en vez de ser la resultante al azar, sea el resultado de decisión y determinación para salir adelante. Foros como estos me parece que son muy importantes para verbalizar estas posturas, y agradecemos mucho a nombre propio y a nombre de todos los panelistas la invitación de Neuron Business and Tech Forum para participar y poder expresar estas cuestiones. Mil gracias Sergio Torres de BBVA, Javier Reza, gracias por estar aquí, de la Cámara de Comercio de España en México, Armando Zúñiga de Coparmex, muchas gracias por todo, Amit Migliani, gracias, de la Cámara de Comercio de la India, y gracias a nombre personal, soy Cuauhtémoc Sánchez, muchísimas gracias por la invitación y hasta la próxima.